Hermanos, al Señor gracias que nos concede vernos de nuevo a través de este medio. A Dios gracias por la bendición que nos da de alimentarnos de su palabra. Y también gracias a nuestro Dios por sanar, por traer alivio a la vida de las familias de nuestras iglesias. Gracias al Señor. Oren, hermanos, por nuestra hermana Reina, quien su esposo se encuentra con problemas de salud. Oren por ella, por su esposo. Ella pide por la salvación de su esposo que no es creyente, para que lo tengan en consideración en sus oraciones. Y vamos a leer la palabra de Dios, hermanos. Oren y que el Señor sea ayudándonos en lo que Él tiene para nosotros el día de hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso. Gracias por los cuidados amorosos que tú has tenido para tu pueblo, Señor, para cada uno de nosotros. Gracias te damos por la protección también que nos has dado a tu pueblo, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el domingo pasado estuvimos viendo sobre el capítulo 17 de Juan, en donde Juan habla sobre la oración intercesora de nuestro Señor Jesucristo a favor de los discípulos y de los que habían de creer por la palabra de ellos. Pero también dejé una nota al final en donde mencioné acerca del oficio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, y lo hice con la intención precisamente de ver los tres oficios de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy y poder, hermanos, conocer cómo nuestro Señor Jesucristo desarrolló estos tres oficios en su persona. Y esto, hermanos, queremos mencionarlos también porque son obvios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estos tres oficios se desarrollan y son obvios, puesto que el oficio sacerdotal, el oficio de rey y el oficio de profeta son desarrollados durante todo el Antiguo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo desarrolla precisamente estos tres oficios. Y desde leyendo precisamente pues el Catecismo Mayor de Westminster, allá en el punto 42 o la pregunta 42 dice esto, y hace una pregunta: ¿por qué nuestro mediador fue llamado Cristo? Y la respuesta dice: nuestro mediador fue llamado Cristo porque fue ungido sin medida con el Espíritu Santo, y así fue apartado y plenamente revestido con toda autoridad y capacidad para que desempeñara los oficios de profeta, sacerdote y rey de su iglesia, tanto en el estado de humillación como de su exaltación. Hermanos, vean, porque dice en el estado de humillación como en el estado de su exaltación. En su estado de humillación tiene que ver precisamente con el desarrollo de su ministerio mientras que Él estuvo aquí en la tierra. ¿Verdad? En su estado humano, Él desarrolló precisamente con plenitud estos tres oficios de profeta, sacerdote y rey. Pero también dice como de su exaltación, en el momento en que Jesús fue ascendido al cielo, está en el trono de Dios el Padre a su diestra, y Él continúa desarrollando estos tres oficios, ¿verdad?, en medio de su iglesia, con su pueblo. Y lo queremos destacar precisamente estos tres oficios importantes de nuestro Señor Jesucristo, y quiero llevarles ahí rápidamente precisamente a la carta a los Hebreos, en donde el escritor de Hebreos, dijimos la vez pasada, hicimos una nota que Hebreos está escrito para exaltar la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, especialmente en el oficio sacerdotal, ¿sí? Especialmente en el oficio sacerdotal, por encima de los tipos y las sombras administradas, dijimos, bajo el pacto mosaico. Pero note, porque en el capítulo 3, el escritor de Hebreos
Dice ahí en el verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y nota aquí, al menos el escritor hace notar dos de los oficios, apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, pero él hace precisamente un llamado importante a considerar, y esa palabra considerar tiene que ver con reflexionar con suma atención sobre algo. En este caso tiene que ser sobre la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué la urgencia? ¿Por qué el escritor de Hebreos urge a sus lectores a poner suma atención, reflexionar, considerar, analizar la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, su persona? Bueno, porque en ese por tanto, lo que él ya dijo anteriormente tiene que ver con el peligro de que ellos podrían deslizarse de su fe, para que posteriormente también en el versículo 3, verso 19, él habla y tomando precisamente el ejemplo del pueblo de Israel en el pasado, vemos, dice él, en el versículo 19, vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y el escritor de Hebreos precisamente les urge a que consideren, puesto que ellos podrían caer en el mismo error que sus antepasados al considerar que precisamente volver otra vez a los ritos que vivieron los antepasados, o ellos volverse otra vez, es caer en el error de las obras, y es lo que él quiere evitarles, y les hace precisamente, y si usted lee precisamente el libro de Hebreos, cada uno de los capítulos, el escritor hace un exhorto importante y revela precisamente el oficio de Jesucristo por sobre Moisés y el sacerdocio arónico y levítico también. Bien, ya considerando esta introducción y sobre la pregunta que hace también el Catecismo de Westminster, la importancia precisamente del por qué nuestro mediador es llamado Cristo, el enviado, el ungido de Dios. Entonces vemos que Cristo desarrolla estos tres importantes oficios en su persona. Cristo, el profeta por excelencia. Cristo, el profeta por excelencia. Él revela perfectamente toda la voluntad de Dios. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver algunos detalles interesantes. Por ejemplo, él fue profetizado, ¿verdad? Desde Moisés habla de él allá en Deuteronomio capítulo 18, al menos vamos a leer dos versículos. Deuteronomio capítulo 18, verso 15, él dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahí tenemos Cristo, el profeta profetizado, pero también fue él el único que conoce y revela a Dios el Padre. Ahí en Mateo capítulo 11, Mateo capítulo 11, noten, es algo importante las palabras del Señor Jesucristo en este hermoso versículo. Mateo capítulo 11, versos 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien lo quiera, dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Cristo es quien conoce y revela al Padre. Aún Juan, allá en el Evangelio de Juan,
En el capítulo 17 que leímos, dijo Jesús estas palabras, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ya, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Indudablemente que Jesús reveló al Padre, pero también el Señor Jesucristo predicó el Evangelio y obró milagros. Allá también en Mateo, pero en el versículo 4, nuestro Señor Jesucristo, 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicando el evangelio y sanando toda enfermedad, dice, en el pueblo. El Señor Jesucristo, indudablemente, que desarrolló la predicación dirigida precisamente a los hombres, con la intención de que el hombre buscara, se acercara al Señor, se arrepintiera de sus pecados y viniera confesando sus pecados. Y el obrar milagros, indudablemente que esto señalaba, ¿verdad?, a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él era el ungido de Dios, Él era el enviado, era el profeta que Moisés habló de Él y ahora estaba entre el pueblo. Pero también nuestro Señor Jesucristo fue fiel a su deber. Fue fiel a su deber. Él hablaba y Él decía a sus contrincantes o a sus enemigos que Él no hablaba de sí mismo. Lo que Él hablaba, lo hablaba porque el Padre se lo había dado. Él no hablaba de sí, sino lo que el Padre le daba que dijese, eso Él hablaba. Él fue fiel, ¿verdad?, en su deber, en su ministerio. Y otra vez el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, que ya habíamos mencionado, verso 8, dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que tú me enviaste. ¿Sí? Las palabras que me diste les he dado. Él fue fiel a su deber de predicar la palabra de Dios, de someterse al Padre. Pero también el escritor de Hebreos, en el mismo capítulo que introdujimos, pensando en la urgencia del escritor de Hebreos, pero en el verso 2 dice estas palabras: el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Nuestro Señor Jesucristo fue fiel, sí, en todo su ministerio, al dar a conocer y revelar el plan redentor de nuestro Dios. De esta manera que el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio o su oficio de profeta de una manera fiel, como los profetas que en el Antiguo Testamento desarrollaron su oficio fielmente. Y dice nuestro hermano William Ames, con relación precisamente al oficio de nuestro Señor Jesucristo como profeta, él dice que este oficio tiene varios nombres. Cristo es un maestro, ¿sí?, el apóstol de nuestra confesión, el ángel del pacto, palabra de Dios, la sabiduría misma de Dios y el tesoro de la sabiduría y del conocimiento, allá en Colosenses 3 también. Son precisamente, tiene estos nombres, este oficio tiene varios nombres, ¿verdad?, y es considerado. Entonces dice nuestro hermano William Ames: con miras a ser el profeta perfecto, Cristo tuvo que ser tanto Dios como hombre. Fue necesario para él ser Dios
para comprender y ministrar perfectamente la voluntad de Dios. Juan 1:18. ¿Sí? Si no fuese sido hombre, dice nuestro hermano William Ames, no podría haber declarado adecuadamente esta voluntad de los hombres por medio de su persona. Hebreos 1:1. Ya tenemos, hermanos, el oficio que nuestro Señor Jesucristo desarrolló en su ministerio como el apóstol, como enviado de Dios, como el ungido de Dios a los hombres, enseñándoles las palabras de Dios, revelándoles el plan redentor de Dios para el hombre. Pero también nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, ejerce, ¿verdad?, otro oficio, que es Cristo, el sumo sacerdote por excelencia. ¿Verdad? Cristo, el sumo sacerdote por excelencia. Y vemos precisamente que Cristo es el sacerdote, Él es el sacrificio y Él es el altar. Pero notemos, porque Él es designado y llamado por Dios. Él no tomó el lugar personalmente, Él no se autonombró sacerdote, ¿verdad?, como muchos el día de hoy se autonombran, que son predicadores o profetas, y Dios nunca los puso ahí o los llamó a ese ministerio. Jesús no tomó por sí mismo este llamado sacerdotal, sino dice fue designado y llamado por Dios. También aquí en la misma carta a los Hebreos, y es como comentamos, el escritor de Hebreos indudablemente exalta, ¿verdad?, este hermoso oficio sacerdotal y desarrollado por nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que es designado por Dios, y lo que leímos precisamente allí en el capítulo 3 de Hebreos, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, sería considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sí? Y también lo dice allá en el Salmo 110, en el verso 4, en donde menciona precisamente esta idea interesante el escritor de los Salmos. El Salmo 110 dice de esta manera, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres, dice, sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, Y sigue diciendo el escritor de Hebreos, pero en el capítulo 6, verso 20, dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él fue designado y fue llamado por Dios para este ministerio, para este oficio. Pero también Jesús es superior a Aarón y a los sacerdotes levíticos. Jesús es superior, y es donde el escritor de Hebreos precisamente, ¿verdad?, él guía, él enseña a sus lectores a darse cuenta que Jesús es superior a Aarón y a los sacerdotes levíticos. Vean nada más lo que dice precisamente Hebreos 7, el verso 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría? Vamos al verso 16 del mismo capítulo. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Sí? Según una vida indestructible. Probablemente Jesús es superior precisamente por su desarrollo continuo, en donde ya no había por qué entonces, ¿verdad?, suplir a otro sacerdote.
en el tiempo del Antiguo Testamento era necesidad suplir a otro sacerdote por razones de que moría y hay que suplirlo. Mientras que dice el escritor de Hebreos, ¿verdad?, es indestructible, ¿verdad?, indestructible. Logró la redención, dice, en favor nuestro. Él logró la redención en favor nuestro. En Hebreos capítulo 9, el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Habiendo obtenido eterna redención. Probablemente que esto es algo interesante, ¿verdad? Lo que el escritor dice, Él logró la redención, ¿verdad?, por nosotros, o a favor nuestro. Y ese es el oficio de nuestro Señor Jesucristo, desarrollándolo, y que además Él intercede por nosotros, lo que Pablo dice allá en Romanos 8, versículo 34, quien además intercede por nosotros. Pero también el escritor de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 25 y 26, note lo que dice ahí, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder, dice, por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime, dice, que los cielos. Verso 27, que no tiene necesidad de cada día, dice, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dios, gracias, hermanos. Dios, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Él sea gloria y honra. En Él tenemos precisamente seguridad de la redención, seguridad de que fuimos redimidos por Él y de que nuestra salvación es precisamente segura. Por eso el apóstol Pablo, allá en Filipenses 1:6, usted recuerda este hermoso versículo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso habla precisamente del trabajo continuo de nuestro Dios en la vida de todo creyente que ha sido redimido, lavado por la sangre de Cristo, y el Señor obrando perfectamente por su Espíritu en nuestra vida, llevándonos seguros, ¿verdad?, mientras caminamos, mientras peregrinamos en este mundo. Al final tendremos, dice el apóstol Pedro también en su carta, nuestra salvación. Al Señor sea la gloria y honra. Y nuestro hermano, precisamente William Ames, hablando precisamente del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, dice, esta es la razón por la que Cristo, como sumo sacerdote, tuviese que ser tanto como hombre. Si no fuese hombre, Él no podría haber hecho expiación, dice, para los hombres. Si no fuese Dios, el sacrificio no habría sido suficiente. Los machos cabríos, los animales que eran sacrificados, no fueron suficientes, solamente cubrían el pecado. Si nuestro Señor Jesucristo, dice nuestro hermano William Ames, si Él no hubiera sido hombre, 100% hombre, de nada hubiera servido su sacrificio. No hubiera sido suficiente. Pero Él es 100% Dios, 100% hombre. Dios, gracias. Y ahí tenemos, hermanos, el desarrollo precisamente del oficio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy. Y otra vez déjenme mencionar este aspecto importante, intercediendo por los suyos, intercediendo por nosotros. Y me gustó una frase que dijo un hermano: si usted y yo estamos de pie aún todavía, si continuamos en Cristo, es precisamente por la intercesión
de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. A favor nuestro. Y este último, hermanos, este último oficio de nuestro Señor Jesucristo, Cristo el Rey. Cristo el Rey. Y esto nos permite pensar en el reinado universal de nuestro Señor Jesucristo, es decir, ¿verdad?, que comprende, ¿verdad?, todas las eras, siendo eterno, comprende todas las eras. Él ha reinado por siempre, ¿sí?, y siendo eterno, un reinado eterno. Pero también este rey nuestro fue profetizado por Isaías, por el profeta Isaías. Vayamos ahí a Isaías, precisamente al capítulo 9 de Isaías, en donde el profeta menciona estos detalles. Usted conoce este versículo: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, hará esto. También menciona ya en Miqueas, allá uno de los profetas menores, hablando sobre este detalle, capítulo 5, verso 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, desde la eternidad. Además que este reino es glorioso, es glorioso. Vamos ahí al libro de los Salmos una vez más, en el capítulo 24, lo que dice el salmista, verso 7: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente. Dice: Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Amén. Él es el Rey, un reino glorioso por nuestro Señor Jesucristo. Y note un versículo más allá en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 8, dice: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado, dice el apóstol Pablo, al Señor de gloria, al Señor de gloria. Pero también su reino es un reino supremo, un reino supremo. Note ahí, porque dice allá otra vez en el libro de los Salmos, el capítulo 89, dice Salmos 89, verso 27: yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra, el más excelso de los reyes de la tierra. Y también vamos allá, vamos rápido a Apocalipsis, hablando de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Rey, el Rey supremo, el Rey soberano. Apocalipsis capítulo 1, verso 5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con
su sangre. Y último versículo, capítulo 19, el verso 6. El verso 16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Un reino, un rey supremo que gobierna por sobre todos y en todos. Al Señor gracias. Dice nuestro hermano precisamente Ames con relación al reino de su Señor Jesucristo, Él como Rey. Dice: de nuevo es necesario que Cristo sea Rey como Dios y como hombre para que pueda ser el Rey espiritual de nuestras almas, dispensando vida y muerte, ¿sí? Vida y muerte eterna, como Dios para que pueda ser el gobernador de la misma naturaleza que su cuerpo. Y finalmente, dice él, el oficio triple muestra que la salvación es cumplida por Cristo. Cristo primero enseñó a otros la voluntad de Dios, entonces se ofreció a sí mismo y finalmente entró a gobernar en su reino. Y estos son, hermanos, los tres oficios que nuestro Señor Jesucristo continúa todavía ejerciendo. Continúa, digo, porque el Espíritu Santo, precisamente Él es nuestro maestro. Él nos enseña, Él enseña la verdad de Dios a su pueblo, Él guía a su pueblo, es el que da la capacidad de discernir la palabra de Dios y entenderla. Es el Espíritu Santo quien lleva precisamente a su iglesia a cumplir la voluntad de Dios. Lo que Pablo menciona en Romanos 2, esa voluntad buena, agradable y perfecta. De tal manera que el Señor Jesús sigue desarrollando su oficio de sacerdote, puesto que Él intercede todavía por nosotros. El escritor Juan en Apocalipsis dice que entonces el acusador de los hermanos está continuamente acusándonos delante de Dios, pero quien intercede, quien aboga por nosotros, lo que Juan escribe allá en su carta, que Cristo es nuestro abogado, ¿verdad? Cristo es nuestro abogado y nos defiende contra el enemigo que nos acusa constantemente. Y nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Gloria, Él reina en su pueblo, Él reina en toda la extensión de la palabra. Él reina por sobre todas las cosas. Demos gracias a nuestro Dios por su fidelidad, su amor constante a la vida nuestra, y que sin duda Él nos lleva a esa eternidad segura en Cristo. Padre, te damos gracias porque pudimos ahora saber, Señor, y entender sobre los oficios de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque Él sigue desarrollando esos oficios en medio de tu pueblo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. A ti sea gloria, honra por siempre. Amén.